La vida después de la muerte, capítulo 415, recuerdos falsos. Cecilia, todo mi cuerpo temblaba con convulsiones que no podía reprimir mientras el poder dentro de mí se abría paso hacia afuera. Debajo de mí, la pequeña cama que finalmente había llegado a aceptar como mía traqueteaba contra el piso, el marco de madera crujía como agujas de pino en un incendio. Mis ojos no se cerraban, sino que miraba con los ojos muy abiertos alrededor de la habitación sin adornos, la línea de su mirada determinada más por donde mi cabeza corcoveaba y rebotaba que por cualquier intención mía. Sentí una furiosa sensación de puñetazo en el interior de mi pecho y, por un momento salvaje, estuve seguro de que el poder estaba tratando de salir de mí. Luego escuché voces detrás de la pesada puerta de hierro de mi habitación, y me di cuenta de que la sensación era solo el latido de mi corazón mientras daba una sacudida repugnante. Quería gritar, decirles que se fueran, que no había forma de que se acercaran. Fue demasiado esta vez. Podía ver el ki en el aire, cortando en todas direcciones. Pero la puerta se estaba abriendo y no podía empujar el aire a través de mi garganta constreñida. Enmarcado dentro de la abertura, pude distinguir al director Wilbeck y un par de personas más. Randall, el gran hombre que ayudó a limpiar los desechos de todos nosotros, los niños, estaba inclinado hacia adelante, con una mano levantada para protegerse los ojos de la energía que azotaba el interior de mi habitación. Dudó, y justo antes de avanzar, una figura mucho más pequeña entró como una flecha en la habitación frente a él. Nico, pensé, mi corazón se aceleró con partes iguales de miedo y gratitud. Nico esquivó una ráfaga de ki que golpeó a Randall en el pecho, levantó al gran hombre y lo arrojó contra la pared. No puedes. Dije, las palabras finalmente rechinando entre mis dientes apretados. Te lastimarás. Pero algo estaba mal. Ya sea por la tormenta de ki que destruyó la habitación o por mi propio debilitamiento del sentido de la percepción, Nico estaba empezando a desdibujarse, o más bien, Nico permaneció brillante, vibrantemente claro, la cosa más clara en la habitación, mientras un halo borroso lo rodeaba. Traté de concentrarme, pero mirar el halo hizo que me doliera terriblemente la cabeza. Nico estaba gateando hacia mí, alcanzándome. No podía mirarlo directamente, así que me di la vuelta, pero aún podía verlo por el rabillo del ojo. La imagen cristalina de Nico y el halo borroso se separaron en dos imágenes individuales. Uno era Nico, limpio y claro, su rostro mostraba una mueca heroica mientras se impulsaba a través de la avalancha de ki que mi ataque estaba desatando. La otra, la imagen borrosa, era un chico de nuestra edad, el sudor corría por una cara torcida por la desesperación mientras el ki se hinchaba dentro de él. La cama se deshizo, las plumas, la tela y los trozos de estructura de madera se arremolinaron en el aire y giraron en espiral a mi alrededor como si estuvieran atrapados en un tornado en miniatura. Me sentí siendo levantado. Los dos chicos también lo estaban, Nico tirado a un lado, el chico borroso al otro. Cada pocos segundos, se superponían, convirtiéndose en una sola figura, luego se separaban de nuevo, cayendo de un extremo a otro. Luego la habitación se estaba desmoronando, luego el orfanato, mientras la tormenta de mi ki crecía y crecía, desprendiendo capa tras capa del mundo y dejándolo todo desnudo. Nico y el chico borroso de repente se dividieron en docenas de copias de sí mismos, cada una ligeramente diferente, como la luz a través de un caleidoscopio. Comenzaron a caer como copos de nieve, cayendo en tantas escenas superpuestas, imágenes de mi vida, recuerdos, cada uno reproducido uno al lado del otro, Nico, aún nítido y visible, pasando por los mismos movimientos que el borrón que se movía como una sombra. Detrás de él. Mis ojos se abrieron de golpe. Inclinándome, liberé la presión que se había estado acumulando dentro de mí. Un asistente me puso un balde debajo de la cara justo a tiempo para recoger el contenido de mi estómago, y alguien me acarició el pelo y me arrulló con suaves sonidos reconfortantes.
Dile al gran soberano que está despierta, dijo una voz incorpórea en voz baja desde cerca. Ahora que el sueño había terminado, mi mente despierta podía sentir los espacios entre los dos recuerdos, lugares en mi cerebro donde Agrona había reemplazado mis recuerdos originales con recuerdos fabricados. Pero incluso reconocerlos fue como meter un dedo en una herida abierta, desencadenando otra ola de vómitos que dejó mi mente en blanco. Gris, me di cuenta, el contexto de los recuerdos sangrando a través de la neblina que oscurecía el ojo de mi mente. Tanto gris en mi vida, tantos huecos vacíos llenados o pavimentados con Nico, sintiendo una oleada de pánico nauseoso que desencadenó otra ola de vómitos, traté de buscar en mis recuerdos las partes mucho más tarde en nuestra relación, tiempos que nunca había llegado a aceptar por completo al ver a través de este cuerpo, aterrorizado de lo que encontraría. Pero, esos estaban intactos. Eso fue real. Nuestro amor era real. Cuando la náusea se alivió de mi cuerpo cansado y dolorido, me eché hacia atrás y cerré los ojos, alcanzando solo un vistazo del asistente de cabello oscuro que se estiró con un trapo para limpiarme los labios y la barbilla. Ahora, amor, solo relájate, dijo con un toque de canto bechoriano. No tenía sentido del paso del tiempo y perdí toda coherencia mientras mis pensamientos iban de memoria en memoria. Podía sentir las fallas entre los recuerdos reales y los fabricados de la misma manera que la lengua siente el espacio de un diente faltante. Sin ninguna guía directa, mi mente parecía correr de memoria en memoria, explorando las profundidades internas de sí misma, mapeando y dando sentido al cambio en mi conciencia. Ya sea un minuto o una hora más tarde, una presencia sofocante apareció a mi lado, apartando todo lo demás para hacerse un lugar. Mis ojos se abrieron. Agrona estaba al lado de mi cama, mirándome con un leve ceño fruncido que comunicaba preocupación e inquietud. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sus ojos escarlata fijos en los míos. Mis mejores médicos y curanderos han ido a verte y dicen que, físicamente, estás ilesa. Estoy bien, le aseguré, las palabras se sentían rascando mi garganta. Cuando los cuernos que se extendían sobre su cabeza se inclinaron ligeramente, dije, honestamente, él no me hizo daño. Agrona, cuyas manos estaban entrelazadas a la espalda, estaba completamente inmóvil mientras preguntaba, Cecilia, ¿puedes decirme qué estabas haciendo en ese bloque de celdas? Fruncí el ceño, frunciendo el ceño con frustración, y me miré los pies. Perdóname, Agrona. Sé que no debería haberlo hecho, pero, me detuve cuando sentí los zarcillos de la magia de Agrona explorar mi mente. Como dedos amasando el tejido blando de mi conciencia, buscaron mis pensamientos, buscando tanto la verdad como la mentira. Pero, adelante, dijo, todavía inmóvil. El asistente de Nico, Draneeve, vino a mí, dijo que Nico estaba actuando de forma extraña, que estaba obsesionado con la idea de que el soberano Kiros tenía la información que necesitábamos, algo que tenía miedo de preguntarte. Draneeve dijo que Nico se había colado para interrogar al soberano, así que lo seguí. Mientras hablaba, mantuve la mitad de mi mente en la magia de sondeo. Trazó el camino de mis pensamientos y acarició las palabras a medida que se formaban en mi cabeza, incluso antes de que llegaran a mi lengua. Había sentido esta misma sensación 100 veces antes, pero algo era diferente en ese momento. Debería haber venido a ti y decírtelo de inmediato, admití, dejando que mis ojos se cerraran. Kiro ha intentado matarme. Fuertes dedos agarraron mi barbilla y giraron ligeramente mi cabeza. Cuando abrí los ojos, estaba mirando el rostro de Agrona. Sí, deberías haberlo hecho. Nico fue un tonto al no hacerme sus preguntas directamente, y tú fuiste un tonto por perseguirlo para salvarlo. Esa es una debilidad, fácil de explotar por aquellos que quieren hacerte daño, incluso aquí mismo en Taegrin Kalum. Si realmente deseas ganarme mi guerra y volver a tu vida original, debes mantenerlo a salvo. La nariz de Agrona se arrugó levemente con disgusto.
especialmente de sí mismo. Lo que puede significar acortar su correa. Sí, tal vez, dije sin comprometerme. Siempre me resultó difícil hablar de este tipo de cosas con Agrona. Hizo que pareciera tan simple, cuando en realidad era todo lo contrario. Nico era sensible, tímido y propenso a la heroicidad. Sabía que se sentía cada vez más marginado por mi creciente poder, algo que le resultaba muy difícil de manejar. No porque quisiera ser el más fuerte o el más importante, sino porque quería mantenerme a salvo. ¿Dónde está? Pregunté, de repente me di cuenta de que Nico no estaba presente cuando me desperté, y lo que eso podría significar. Nico. Agrona me dio una sonrisa comprensiva y extendió la mano para pasar sus dedos por mi cabello. Ha estado confinado temporalmente hasta que pueda obtener una comprensión más completa de los eventos con Kiros. Me encargaré de que lo liberen para que venga a verte de inmediato. Sin embargo, ahora que sé que estás ilesa, te dejaré descansar. Comenzó a darse la vuelta, se detuvo y luego me miró. Aunque, hay otra pregunta que debo hacerte. Su tono era ligero, curioso, casi indiferente. ¿Absorbiste algo del maná de Kiros cuando trató de matarte? Los zarcillos de sondeo todavía estaban en mi mente, pero finalmente me di cuenta de lo que era diferente que antes. Estaba siendo reservado, limitando su uso de maná. ¿Es amabilidad, o algo más? Me preguntaba. Me había dicho antes lo peligroso que podía ser su tipo de magia mental, si no se manejaba con cuidado y por alguien con el control y la perspicacia apropiados. Si no fuera por esa comprensión, no creo que hubiera tenido el coraje de hacer lo que hice. No, Agrona. Lo habías prohibido. Aunque casi me cuesta la vida, no tomé ningún maná del soberano. La delgada línea que se formó entre sus cejas fue el único signo externo de sus sentimientos. Él asintió, haciendo tintinear los adornos de sus cuernos. Pensé que tenía la intención de irse, pero en cambio se volvió hacia mí, acariciando mi espinilla con una mano. Deberías concentrarte en procesar el maná persistente del fénix en tu cuerpo. Tu núcleo se está acercando a la integración, puedo sentirlo. Mostró los dientes en una sonrisa hambrienta. Serás el primero en muchas generaciones de lésers en hacerlo. Yo estaba en silencio. Los zarcillos de magia en mi cerebro se habían calmado y no podía leer las intenciones de Agrona. La integración es una peculiaridad extraña de tu biología menor, reflexionó, mirando más allá de mí y a través de la pared hacia una visión distante que solo él podía ver. Para un Asura, tal cosa es inimaginable. A medida que crecemos en fuerza, nuestros núcleos también crecen. Cuanto más vive un Asura, más crece. No en tamaño, sino en potencia y fuerza. Y, sin embargo, por extraño que parezca, todavía estamos limitados. ¿En qué manera? Pregunté, vacilante. Agrona no solía ser propenso a las conversaciones sencillas, y estaba seguro de que había un propósito más profundo detrás de sus palabras. Creo que la integración es la clave para desbloquear un nuevo nivel de comprensión mágica. Lo he buscado entre mis seguidores durante década tras década, pero ha resultado bastante difícil de alcanzar. Sin embargo, su papel como legado lo ha puesto en la cúspide de solo una fracción del tiempo que he invertido. Es bastante notable. Pregunta por qué los Asura están restringidos y te lo diré. La presión de su mano sobre mi espinilla se hizo más fuerte. Tenemos poder, pero no evolucionamos. Ustedes, los lésers, se replican como insectos, y cada generación cambia, mudando el caparazón de sus antepasados y convirtiéndose en algo nuevo. En el cambio hay oportunidad, y en la oportunidad hay poder. ¿Cómo, insectos? Pregunté, casi divertido por la comparación poco halagüeña. Agrona agitó la mano con desdén. Una vez que hayas alcanzado la etapa de integración, entonces podrás entrar completamente en tu poder como el legado. Hasta entonces, no permita que pequeños contratiempos interrumpan su progreso.
La derrota de ayer se convierte en la lección que informa la victoria de mañana. Enderezó y alisó la rica tela púrpura de su camisa. Seres como nosotros dos no podemos permitirnos dejar escapar ni la más pequeña de las lecciones, Cecil. Debe absorberlo todo, internalizar cada lección y luego armar lo que ha aprendido. ¿Lo entiendes? Me mordí un lado de la mejilla, sin saber si realmente entendía, pero después de un momento asentí. Descansa, entonces, y considera mis palabras, dijo, y luego se alejó. Solo entonces me di cuenta de que estaba sola y que todos los asistentes y curanderos me habían dejado. Me hundí de nuevo en la cama y miré el techo anodino de mi habitación, forzando cada respiración hacia adentro y hacia afuera, profunda y consistentemente. A pesar de todo lo que Arona había dicho sobre la absorción, la internalización y la integración, encontré que mis pensamientos se alejaban de su consejo desoído y de Nico. Siempre supe de lo que era capaz Arona. Cuando calmaba mis emociones o me ayudaba a enterrar sus recuerdos, sabía lo que estábamos haciendo. Incluso había limitado mi acceso a los recuerdos de mi propia vida anterior con mi conocimiento, esperando hasta que fuera lo suficientemente fuerte antes de revelarme ciertas cosas. Pero esto había sido para mi propia protección, y a menudo ante mi insistencia. O eso había pensado. ¿Por qué Nico y Arona sintieron que era necesario cambiar algunos de estos recuerdos, insertando a Nico en lugar de Gray? No podía entenderlo. Gran parte de mi relación con Nico, incluso las mejores partes, eran reales y verdaderas. Pero lo habían modificado, trataron de hacerlo más heroico. Y casi borraron a Gray de mi vida. ¿Solo para ayudarme a odiarlo? Eso había sido innecesario. Lo odiaba solo por Nico, excepto que, mientras examinaba la emoción que crecía en mi pecho, tuve que reconocer que no era odio lo que estaba sintiendo. Me sujeté con firmeza a la determinación que sentía al matarlo para liberar a Nico de su ira. Eso, al menos, seguía siendo cierto. No necesitaba odiarlo para destruirlo. Mientras consideraba esto y muchas otras cosas, mis ojos se volvieron cada vez más pesados y me quedé dormida. Sin embargo, sentí como si solo hubiera cerrado los ojos por un instante, cuando un pequeño golpe en la puerta me despertó de nuevo. ¿Cecilia? Una sonrisa somnolienta se extendió por mi rostro. Adelante. El pestillo hizo clic y Nico entró en la habitación. Cerró la puerta con cuidado detrás de él, luego se movió al pie de la cama, mirando todo en todas partes excepto a mí. Se sentó rígidamente, apoyándose en un brazo pero con cuidado de no tocarme. El silencio entre nosotros creció hasta que se volvió incómodo. ¿Fueron poco amables contigo? Pregunté cuando no pude soportarlo más. Si lo fueron, yo, no, respondió con retraso, su voz suave. ¿Tú, cómo te sientes? Observé el lado de su cara mientras miraba su regazo. Estaba pálido, bueno, más pálido que de costumbre, y tenía una expresión retraída. Sus dedos jugueteaban nerviosamente contra el costado de su pierna. A pesar de la forma en que su cuerpo parecía envuelto en sí mismo, también estaba tenso. Algo estaba claramente mal. Estoy bien, sinceramente. Excepto, bueno, tragué pesadamente. Le mentí, Nico. Tú me hiciste hacer eso. Lo estabas dejando salir, pero no entiendo por qué. Por favor, dime por qué hicimos esto. Nico me miró, pero solo por un breve instante. Lo siento, Cecilia. Se quedó en silencio y pude verlo mordiéndose el interior de la mejilla. El silencio se prolongó tanto que pensé que no iba a responderme, pero luego comenzó a hablar de nuevo. Estoy muy contento de que estés bien. No pensé eso, debería haber adivinado que Kiros haría algo así. No quería que salieras lastimada, solo pensé, bueno, él podría, ni siquiera sé, en realidad, que si tú, se cayó, se aclaró la garganta y luego me miró de verdad. Me senté, tirando de mis piernas debajo de mí para sentarme con las piernas cruzadas, luego me incliné hacia él.
Tienes suerte de que Danae viniera a decírmelo. Si no te hubiera tenido a ti, serías, cuando mencioné a Danae, el puño de Nico se cerró en la tela de mi manta. No te desquites con él, Nico Sever. Es por Danae que estás vivo. No, es gracias a ti que estoy vivo, gruñó con los dientes apretados. Danae es un traidor. No tienes idea de lo que ha hecho. ¿Es peor que lo que has hecho? ¿Qué he hecho? Pregunté malhumorado, e inmediatamente me arrepentí de haberme frustrado cuando Nico se encogió en sí mismo. Simplemente, no peleemos, ¿de acuerdo? Lo siento. Él asintió rápidamente. Lo sé. Yo también. Buscó mis ojos durante mucho tiempo antes de hablar de nuevo. ¿Estás seguro de que te sientes bien? ¿Hay algo diferente? Ya sabes, con el maná de basilisco, agregó rápidamente. Aparte de sentirme desentrañar un recuerdo a la vez. Quería decir, pero me contuve. No tenía forma de saber cuánto podría saber Nico sobre qué había hecho exactamente Agrona, el tipo de cambios que había hecho, y no me atreví a preguntar. Luego, con el incómodo reconocimiento de mi propia estupidez, sufrí la escalofriante comprensión de que la mente de Nico pudo haber sido manipulada como la mía. Solo que, sin ninguna forma de romper la magia de Agrona, todavía estaría atrapado en esos falsos recuerdos. Mi vacilación para hablar de eso de repente parecía casi profética, ya que llamar la atención sobre los recuerdos duales sin establecer primero algún tipo de marco podría desencadenar cualquier tipo de reacción por parte de Nico. Podría enfurecerse, o correr directamente hacia Agrona en algún tipo de respuesta preprogramada, o tener un colapso mental completo. ¿Agrona reemplazó a Gray en tu mente también, para hacerte enemigos? Me preguntaba. ¿O solo tomó el odio que ya sentías y lo alimentó, eliminando los buenos momentos y dejando solo los malos? Agrona era como un cirujano con un bisturí, cuidadoso al cortar y cortar. Pero no tenía dudas de que podría manejar su poder como un hacha si le convenía. ¿Cecilia? Preguntó Nico. Parpadeé varias veces, dándome cuenta de que me había sumergido profundamente en mis propios pensamientos. Solo estaba, inspeccionándome a mí mismo, supongo. Pero no siento ningún cambio importante dentro de mí. Sin embargo, tal vez hará que sea más fácil manipular el escudo alrededor de Sesklar. Quiero decir, ciertamente si el maná de Fénix hubiera ayudado, entonces el maná de Basilisco tiene que ser aún mejor, ¿verdad? Varias emociones parecieron pasar por el rostro de Nico a la vez antes de que las dominara. Sí, por supuesto. Revestimientos de plata, ¿verdad? Intentó sonreír, pero era débil y dolorido. ¿Por qué no le dijiste a Agrona? Preguntó de repente, tomándome con la guardia baja. No estoy seguro, tartamudeé, recostándome y dejando que mi cabeza descansara contra la pared. Nico se reubicó, sentándose más completamente en la cama y mirándome directamente. ¿Y no crees que él lo supiera? Puede sentir mentiras, prácticamente leer la mente, creo. Negué con la cabeza, seguro de mis observaciones anteriores. Se estaba conteniendo por alguna razón. Creo que tenía miedo de lastimarme. Nico se burló, pero rápidamente estiré la mano y lo agarré de la muñeca. No, escucha. Sé que has sufrido en sus manos, Nico, y lo siento muchísimo. Pero sí se preocupa por nosotros, por este mundo y por su propio mundo más allá. Hay una pasión, una bondad y una soledad profundamente arraigadas dentro de él que mantiene envueltas, pero sé que están ahí. Al igual que sé que puede hacer lo que dice, darnos una vida juntos, una vida real, en nuestros propios cuerpos, en nuestro propio mundo. A pesar de todo, sabía que esto era verdad. Agrona tenía una mente inhumana e hizo cosas que otros podrían considerar inmorales, pero no era justo juzgarlo por la moralidad de los seres inferiores. Mi mente era mía, inalterada por cualquier magia extranjera, sin influencia externa que insistiera en mi lealtad o cuidado, y mis sentimientos sobre Agrona y este mundo no habían cambiado.
Deseé que Nico y Agrona no hubieran considerado necesario alterar mis recuerdos, ocultarme esas cosas, pero nada de lo que vi en estos falsos recuerdos hizo ninguna diferencia. Mis sentimientos por Gray, tal vez, eran más complicados de lo que me había dado cuenta. El fantasma de su presencia en mis recuerdos alterados había sido más fácil de manejar, más simple, y podía entender por qué eso había sido preferible para todos nosotros, incluso para mí. Pero Gray no era mi prioridad. Abrí la boca para seguir hablando, pero me atraganté con las palabras. Surgió un nuevo recuerdo, pero luché por encontrarle sentido cuando dos voces hablaron como una sola, dos personas interpretando el mismo papel, una clara y la otra como un halo desvanecido, como en mi sueño. Era el último recuerdo que Agrona había desbloqueado para mí, y mientras lo revivía, ahora manteniendo juntos el recuerdo falso y el real, uno sobre el otro, mis ojos se agrandaron lentamente, mi respiración era superficial y débil. Cecilia. Cecilia. ¿Qué ocurre? Manos en mis hombros, un suave apretón, un cálido aliento en mi cara, nada, tartamudeé, luchando por recuperarme, incapaz de tener el presente y ambos recuerdos en mi mente simultáneamente. Todo simplemente, me atrapó de repente, supongo. Nico saltó de la cama, pasándose una mano por su cabello negro con nerviosismo. Por supuesto, no fue mi intención, me iré. Necesitas descansar. Mientras luchaba incluso por mantener los ojos abiertos y sin lágrimas, registré a Nico escudriñando mi rostro por última vez. Luego, sin siquiera despedirse, giró sobre sus talones y salió disparado de la habitación. Me desplomé sobre mi costado y me hice un ovillo, cerrando los ojos con fuerza para bloquear el presente visual, permitiendo que la memoria dividida siguiera jugando detrás de mis párpados. En él, debajo de la versión falsa elaborada por Agrona, me escuché decir todas esas cosas amargas y viles a Gray. Lo provoqué e insulté, jugué con él, todas las cosas que pensé que me había hecho. Excepto que, al final, después de que su espada atravesara mi cuerpo, había más. Solo el falso recuerdo se extinguió, permitiendo que lo que estaba detrás de él se enfocara. Cuando su hoja atravesó mi pecho, mi sangre corrió por sus manos y brazos. Todo mi peso lo presionó, la empuñadura de su espada entre nosotros, y envolví mis brazos alrededor de él, casi como un abrazo. Lo siento, Gray. Esta era la única manera, dije, la sangre burbujeaba en mis pulmones y manchaba mis labios. Soltó la espada y mi cuerpo se hundió contra él. ¿Por qué? Mientras yo viva, Nico será encarcelado, usado en mi contra. Tropezó hacia atrás y yo caí encima de él, clavando su espada aún más profundamente en mí. Dejé escapar un gemido de dolor, pero apenas lo sentí. La mayor parte de mi cuerpo ya estaba frío. No, esto no puede ser, balbuceó Gray. Me sostuvo en sus brazos, temblando, hasta que el recuerdo se desvaneció a negro. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte y darle me gusta, hasta la próxima.